Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Me espantan, hombre, ¿no? Los agarré todos concentrados. Hola. ¿Le está aprendiendo algo a su señora? Claro, o sea, es que ¿Cómo están? de ver se aprende. Claro. ¿Todo bien, Doc? ¿Todo bien? ¿Al 100 combinado Muy bien. con usted? Como Sí, hoy nos vinimos muy combinaditos. Vestuario nos hizo el mismo diseño para los dos. El pantalón un poquito más oscuro, pero está bien. Sí, Todo bien. hoy nos tocó vestuario, es que no me alcanzaba para pagar un color más oscuro. Más chillón. Pues amiga, aquí también medio combinamos, o sea, no se nota tanto, pero Ahí va. ahí vamos también. Así es, en esta ocasión venimos a platicarles a nuestro querido público, que por ahí hemos tenido muy buenas respuestas, varios mensajitos que nos han Así llegado es. entre felicitaciones, recomendaciones y la parte de algunos temas donde han estado presentes y incluso yo creo que el tema de hoy, como dice, bueno, temazo. Es un temazo. Temazo. Esa parte de algunos de nuestros suscriptores que por ahí han dicho que como que ellos recordaban que habían visto ya algunos programas de nosotros en la plataforma de Facebook, lo cual por ahí fue nuestra primera temporada, no la hemos alcanzado como a rescatar completa como para volverla a subir. Tenemos la colaboración por ahí de una amiga nuestra, una chica que fue con la que iniciamos este proyecto. Y hay algunos otros que recuerdan como habernos visto en otro tipo de plataformas. Precisamente la parte del tema de hoy, que es falsos recuerdos. Y es donde empezamos como a abordar hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde son recuerdos propios, hasta dónde son recuerdos implantados, o hasta dónde es un recuerdo que nunca existió, pero que lo tenemos muy presente y juramos y perjuramos que lo vivimos. Entonces yo creo que el día de hoy, quédense, sigan viendo, dice por ahí también un youtuber, sigan viendo. Sigan viendo. Sobre los temas. Sobre el tema, perdón. Sobre el tema, yo creo que a todos nos ha pasado tener hasta cierto punto un recuerdo donde, como lo repito otra vez, juramos y perjuramos que es un recuerdo que lo vivimos, que es algo que yo viví. ¿Cómo no va a ser cierto si yo me acuerdo? Traigo en la mente. Sí pasó. Me acuerdo de los olores, me acuerdo de los colores, me acuerdo de la sensación. O sea, son recuerdos muy vividos donde según la ciencia también nos dice que posiblemente sea un recuerdo que nunca ¿Existió? que nunca vivimos. O sea, fue un evento que nunca vivimos y ese recuerdo llega por pláticas, llega por suplantación. Muchas veces se maneja en la neurolingüística. Las terapias de hipnosis también se basan mucho en esta parte de los recuerdos. Y yo creo que para todos los que nos ven y todos los que nos escuchan, es algo que sí nos va a dejar como impactados, pero vamos a ver el porqué, el meollo del asunto, donde el porqué esos recuerdos que según yo tengo o que otra persona tiene, pueden ser o no pueden ser ciertos. ¿Verdad? Yo creo que dentro de las primeras o la primera información con la cual nos podemos como seguir guiando es la parte de una sugestión o las causas principales. Yo creo que nos vamos por ese lado. ¿Cuáles son las causas principales de esta parte de los falsos recuerdos? Sí, porque es como lo mencionó ahorita Marco, perdón, la parte de que todos hemos vivido, creo yo, algún efecto tal vez en la infancia que probablemente, nunca fue, ¿no? Y a veces se pudo haber implantado en nuestra cabeza por algún comentario de un adulto, o no, tú estabas ahí cuando eso pasó, acuérdate, y tú haciendo memoria, sí, es verdad, sí es cierto, y resulta que es como lo mencionas, o sea, nunca pasó. En el ámbito también de la alimentación, que es algo que yo voy a tocar ahorita más adelante, es esta parte de hablar de que, no, es que cuando eras niño comiste un día jitomate y el jitomate pues te hizo reacción y eres alérgico. Y resulta que
pues realmente no fue tal vez el jitomate, sino otro componente, y resulta que la persona no come jitomate desde que estaba niño, porque en aquel momento su mamá le dijo que le había generado ronchas o le había cerrado la garganta, ¿no? Pero pues tema bastante interesante, porque muchos creo que de ustedes tienen ahí algún recuerdo con alguien o con algo que ni siquiera nunca pasó, ¿no? Pero bueno. Sí, exactamente. Ya como comentas, Marco, pues esta parte de los falsos recuerdos son situaciones que, como comentas, pues no son realmente ciertas al 100%, o incluso nosotros como personas las empezamos como a prefabricar, digámoslo así, ¿no? Dentro de lo que es la psicología cognitiva, se habla que la memoria, que es principalmente pues el aspecto que interviene en esta cuestión de los recuerdos, no es como que funcione como una, digámoslo así, como una grabadora. O sea, que se guarda la información tal cual y después de un tiempo determinado se replica de la misma manera. O sea, así como lo viviste exactamente, con los mismos detalles, pasan los años y lo vuelves a recordar de la misma forma, sino que es como una reconstrucción. ¿Por qué? Porque cada vez que recordamos algo, lo volvemos a reconstruir. Tú puedes tener una idea, exactamente, lo vamos modificando. O sea, tú tienes una idea de esa situación que tú viviste, pasa el tiempo, alguien te pregunta, oye, ¿te acuerdas de aquella vez? Ah, sí es cierto. Entonces empieza tu memoria a trabajar, pero ya empieza a construirla de una manera distinta. Ya a lo mejor ya se cambia el aspecto del día, a lo mejor si recordabas que era en la mañana, resulta que ahora recuerdas, no, como que haciendo memoria, como que recuerdo que fue más como ya en la tardecita, ya casi pegándola a la noche, ¿no? Ciertos, no sé, aromas, lugares, situaciones, personas, ya es como, es que como que también medio recuerdo que estaba esta persona o estaba en este lugar o fue de esta forma, ¿no? El famoso teléfono descompuesto. Exacto, es como un teléfono descompuesto, porque al final de cuentas la memoria, eso es lo que hace, se reconstruye. Pasa el tiempo, lo volvemos a recordar, lo volvemos a reinterpretar y se vuelve a crear un nuevo recuerdo. Entonces, cada vez, como comentas, Nutri, pues se va haciendo un teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones y muchos aspectos que intervienen en esta parte. Ahorita comentabas uno que era la cuestión de la sugestión. La sugestión obviamente es, o lo podemos entender como implantar, de alguna manera, directo o indirectamente, un recuerdo en una persona. Por ejemplo, nosotros que somos psicólogos, utilizamos la sugestión de alguna forma en lo que es la terapia, pero obviamente es una sugestión bien practicada. ¿Por qué? Porque no se trata de jugar, digámoslo así, con los recuerdos de los pacientes, o sea, a lo mejor nosotros hacer nuestra propia interpretación, quizás manejar información que realmente no es tan válida en ese momento, o a lo mejor es una interpretación yo como terapeuta, pero quizás para el paciente no. A lo mejor el paciente lo vivió realmente de una manera muy distinta. Entonces, ya cuando manejamos la sugestión, que sí, hay veces que lo hacemos como que de una manera muy, ¿cómo digámoslo? Inconsciente. Muy sutil. Y muy sutil, exactamente, pero trabajándola bien, obviamente es como abrir la apertura al paciente, ¿no? O sea, si maneja una situación en específico, es obviamente no invalidar, digámoslo así, la emoción, el recuerdo, la situación, pero sí darle una apertura más amplia quizás a pensar otro tipo de situaciones que a lo mejor él no se había dado cuenta. Pero ya la cuestión de la sugestión, desde la parte o la práctica de los malos recuerdos, es precisamente eso, o sea, como dar una interpretación falsa de yo como espectador ante la persona con la que estoy hablando. O sea, es como si yo te preguntara, no, oye, ¿te acuerdas cuando eras niño y no sé, te caíste? Sí. Y a lo mejor el otro dice, no, sí me acuerdo, y quizás yo puedo ya manipular la información. Ay, ¿te acuerdas que te dolió mucho y que te fracturaste, claro, y que esto y que el otro? Y a lo mejor el Nutri puede no recordarlo tal cual y decir, oye, ahorita que lo hablas, como que sí, como que por ahí tengo el recuerdo de que sí pasó de esa manera, ¿no? Entonces, ya es empezar a crear información falsa, que al fin de cuentas, pues realmente a lo mejor el Nutri no está 100% consciente de que eso pasó, pero ya al estarlo reinterpretando ya es como de, no, posiblemente sí tengas razón, ¿no? Y ya se lo adjudica. Fíjate que algo que también, por ejemplo, nosotros manejamos mucho en la parte de las periciales, o los que somos peritos, en la parte de entrevistas y en la parte de interrogatorios, utilizamos técnicas de entrevista para determinar si realmente los recuerdos son
como lo más apegado a una realidad. Porque, por ejemplo, en eventos traumáticos, el recuerdo se modifica Ujú. y hay un cierto punto donde tú implantas cierto tipo de pensamientos o recuerdos falsos que al final de cuentas la persona cuando ya te relata el hecho que vivió, ya viene estructurado un recuerdo que ya ni siquiera era ese recuerdo. Y entonces cuando nos dedicamos a esa parte de entrevista siempre sí es como muy importante el poder tener una objetividad, uno como persona, el estar muy atento a esas pequeñas inconsistencias que se van generando para llegar a una conclusión. Ujú. Porque muchas veces sí, la persona te lo puede decir y te puede jurar que ese recuerdo que ella lo vivió. Pero si, por ejemplo, ve algún percance, no sé, un choque o algo, y si el mismo entrevistador le dice, aunque ella no, aunque la persona no haya dado como información de un vehículo que estaba en el hecho, si el entrevistador mismo lo lleva por ese canal de implantar falsos recuerdos, desde ahí ya estamos mal. Ujú. ¿Te acuerdas de ese carro gris que estaba estacionado a un lado y que se bajó una persona y provocó el accidente? Ah, sí me acuerdo, sí, ahí estaba, Ujú. aunque no hubiera ningún carro. Entonces sí, muchas veces como profesionistas tenemos que tener cuidado con esa parte de, o esa responsabilidad que tenemos con el paciente, o con las personas o con nuestro trabajo, pues como para no aumentar cosas que no son. Ujú. Y O es no donde, manipular, tal vez. También. es donde el mismo trabajo de nosotros como especialistas es lo que habla. Ujú. Porque sí, hay muchos que te tienen y te dan por tu lado para pues tener el trabajo seguro. Pero hay quienes sí somos como muy objetivos y es, a ver, espérate, esto no fue así. Ujú. A lo mejor en el trabajo de nosotros como peritos no somos los terapeutas de un entrevistado, sino que somos investigadores. Y esa ya es cosa muy aparte. Ujú. Y ahí es donde ya viene la parte de la sugestión y demás situaciones que mencionas. Sí, y ahorita comentaste también un aspecto importante que es la cuestión de la implantación de estos falsos recuerdos. Y de hecho yo iba a hacer ese comentario, Marco, pero igual que bueno que lo tocas. Por ejemplo, en el trabajo que tú tienes como perito, que en muchas ocasiones durante la entrevista, y a lo mejor lo hemos visto incluso hasta en películas, series, cuando hay abogados que litigan, ¿no? Y que ves Ujú. el escenario del juicio como tal, y es la parte como de la entrevista, ¿no? Y que en muchas ocasiones hay preguntas que se objetan como tal, Ujú. Así ¿no? es. Precisamente porque ya están llevando a la persona por un Hacia, camino muy distinto y a lo Diferente. mejor Ujú. a dar, obviamente para el abogado, pues una respuesta que él quiere buscar, ¿no? Ujú. Pero que quizás esta respuesta pues no es tan certera como tal. Entonces, ahorita comentaste el ejemplo del carro. En muchas ocasiones ya, por ejemplo, nosotros en terapia podemos manejar el ejemplo de decir, quiero pensar o quiero imaginar que esta situación fue muy traumática para ti o fue algo muy fuerte para ti. Sí, ya es. Entonces, la persona realmente a lo mejor no hizo conciencia real Ujú. de la gravedad del asunto y el cerebro al final de cuentas lo que busca es llenar ciertos como vacíos, ¿no? Ciertos huecos. Huecos. O empezar a juntar las piezas de rompecabezas. Puede llegar a tener esa respuesta de, oye, ahorita que lo pienso creo que sí. O no lo había pensado de esa manera, pero puede ser que sí, que fue algo muy Ujú. fuerte para mí. Sí, Entonces, de repente ya lo estamos checó y ahí se clavó. ya estamos implantando hasta un malestar, digámoslo así, ¿no? O sea, un síntoma en un paciente a través de esta implantación de los falsos recuerdos. Algo que, por ejemplo, trabajamos nosotros en terapia, es lo que conocemos como la terapia guiada, ¿no? Ujú. O la imaginación guiada, ¿no? O sea, como para Visualización. para trabajar ciertas situaciones en especial, a lo mejor sí, que la persona lo vuelva a revivir, digámoslo así, Ujú. o incluso encontrar respuestas ante esa situación, pero obviamente no es manejarla desde la parte de que imaginen, digámoslo así, un evento o un efecto que realmente ni nosotros conocemos, Ujú. ¿no? A lo mejor el mismo paciente se puede ir dando cuenta poco a poco, pero ¿por qué menciono esto? Porque incluso a través de estas técnicas, incluso también la cuestión de la hipnosis, a través de eso ya empezamos a implantar ciertos eventos
canónicos que realmente ni siquiera la persona vivió, o al menos no con esa intensidad. Entonces ya empieza como que reflejo de un malestar que realmente no existía, ¿sí? Todo esto por la cuestión de la implantación de estos falsos recuerdos. Y hay veces que hasta lo hacemos no necesariamente en la cuestión práctica de la terapia, sino de manera muy, muy, muy inconsciente, hasta en la familia, los padres con los hijos, con los amigos, por ejemplo. Algo que ya hablábamos en otros programas como el efecto placebo, ¿no? O sea, el decir es que si te tomas esto, újole, te va a hacer muy bien y te vas a sentir de esa manera. Entonces ya es la parte de crear este recuerdo de, pues el otro día me tomé un café, me tomé un té y sí me ayudó, entonces quiere decir que pues, sí me va a ayudar después, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, obviamente hay otros efectos que también intervienen mucho en esto, como es la edad, principalmente de las personas. En niños, la cuestión de la sugestión y la implantación de recuerdos se puede trabajar para mal, muy bien, en el sentido. Lo que te iba a decir es algo que a mí me encanta trabajar también con los niños cuando Ajá. estoy en terapia. Sí, o sea, para mal muy bien, lo digo porque como el niño maneja mucho la imaginación, o sea, si lo trabajas de buena manera, a través de imaginación puedes crear incluso patrones de conducta, a lo mejor aliviar un malestar en el niño, pero si lo trabajas desde la parte de la sugestión negativa, o sea, ya tener ¿cómo decirlo? O sea, un beneficio para mí, o sea, también es hacerlo de una forma o desde una práctica negativa y poco ética. O sea, lo que comentabas, por ejemplo, no te decir, es que tú de niño te comiste un jitomate, te hizo daño, te vamos al doctor y es que eres alérgico al jitomate. Y es como, caray, pues es que yo eso ya ni siquiera lo recuerdo, ¿no? O sea, entonces, pues quiere decir que sí es cierto, entonces voy a evitar el jitomate o todas las comidas que lleven jitomate, etcétera, ¿no? Y con los adultos, principalmente mayores, porque pues sabemos que las redes neuronales ya no están bien establecidas, ya no son sólidas, entonces Que hay también, un deterioro. exacto, un deterioro, entonces también pueden tener estos efectos negativos en cuanto a los recuerdos, una alteración principalmente, ¿no? Yo creo que por eso muchas veces las personas mayores cuando te están contando algo dices tú, ay, eso ni es cierto. Y uno normalmente piensa que ay, mi abuelito, mi abuelita o ese señor o esa señora me está echando puras mentiras. O sea, ni siquiera fue así. Y hasta uno se enoja porque te están hablando, pero para ellos es algo muy real. Es algo que ellos no pueden cambiar porque también ya la parte del cerebro tiene esa merma donde ya no es porque la persona te quiera mentir, que es algo muy importante. Los falsos recuerdos no quiere decir que la persona te mienta, sino que el falso recuerdo hace que ese evento no haya existido tal cual. Entonces muchas personas, yo he visto que muchos se enojan con los adultos mayores por esa parte de esa fantasía que se utiliza. Y es cuando dicen, ay, es que ya parece niño otra vez. Pues obviamente todos vamos, o generalmente todos llegamos a esa edad, o vamos a llegar a esa edad donde nuestros recuerdos ya no van a ser los mismos o tan frescos como eran. De ahí vienen problemáticas todavía mucho más grandes como la demencia senil, el Alzheimer, Y etcétera. también, pero creo que también ahí para un punto importante, como decías ahorita, Marino, o sea, como la mente va estando en esas constantes pues evoluciones, ves siempre cosas distintas los días y todo, o sea, llega a generar ese impacto tal vez en ti que pues lo que pasó hace 10 años, lo que decías, lo recuerdes de otra forma. Recuerdo mucho ahora el podcast que se hizo muy famoso de la Saskia Niño de Rivera, con el delincuente el Beto, o el Beto, algo así, que estaba mencionando acerca de lo que él había vivido en la infancia, ¿no? Y varios podcasts de analistas en psicoterapia, medicina forense, decían, ay, cabrón, está bien cabrón que recuerdes cosas que viviste a los 5 o 4 años, ¿no? Y que te acuerdes que eso es lo que te llevó a estar el día de hoy aquí, que viste a gente haciendo tal cosa, o sea, se supone que al vivir un evento traumático muchas cosas se pueden bloquear o inclusive ustedes me lo dirán mejor, pues es difícil que te acuerdes punto y coma de cómo viviste todo. Y este tipo al final se refería como a todo eso, no, es que si fue así, es que yo vi a tal artista, yo vi a tal cosa, entonces también tal vez probablemente entra en esta parte de los falsos recuerdos que él al final se sugestionó. Aparte también que es la mayoría de gente que pasa por esas cosas, que desvive gente, pues está en un poder de narcisismo muy cañón y que siempre le van a meter algo más para impresionarte a ti que lo estás viendo, lo que es o que estás oyendo, ¿no? Por eso es a veces falsos recuerdos
que se llevan a implementar. Y fíjate que este tema de verdad me llamó mucho la atención porque me remontó al evento que vivimos nosotros. ¿Te acuerdas de la tanda? Te di el dinero de la tanda y tú no me lo diste. Sí te lo di, y todavía me acuerdo y te dije y te lo di en la mano y tú no me lo diste. Y pasó como un día y de pronto no, es que hay que checar porque estábamos fuera, ¿va? Estábamos de viaje. Estábamos de viaje y antes de irnos de viaje, cuando viajamos, siempre nos gusta como dejar todos los pendientes listos, ¿no? Entonces por ahí traíamos una tanda y fuimos y la dejamos. Pero en ese momento a mí me hablan por teléfono. Entonces, yo recuerdo, de verdad, en serio, nunca me había pasado, pero yo recuerdo hasta la denominación de los billetes que le di para que él diera la tanda. Entonces, ya cuando estábamos en el viaje, le digo, oye, ya ni te pregunté algo respecto a lo de la tanda, que si de habíamos hecho. dado, Ajá, que si le habíamos dado algo así, me dice, yo la di. Le digo, a ver, espérate, pero yo di mi número. No, o sea, yo di mi número y di tu número y yo, no puede ser posible. O sea, yo todavía te estiré la mano y te di el dinero. Uh-huh. Amor, no, es que te marcaron por teléfono y tú te fuiste. En efecto, cuando me marcaron, yo volteé y te di el dinero y está contestando. No, y yo así pero no cabe ni la posibilidad de que te estés equivocando. Es que yo me acuerdo que no, pero yo me acuerdo que sí. Y te di tantos billetes así, así. Bueno, pasó un día y dijo, ¿sabes qué? Dice, posiblemente, pero chéquense nada más, porque su respuesta ya después de él fue, posiblemente o los eché a mi pantalón o los eché a mi cajón cuando llegué. ¿Y no te acuerdas? No. Entonces estaba bien conversado, a mí no me diste nada y la insistencia de güey fue como de, espérame, sí es cierto, o sea. Sí, yo le decía, es que yo me acuerdo que saqué la cartera, saqué mi tanda, saqué la tuya y la entregué. Le digo, no. Pero como es que ya saben cómo hacerle. Estábamos en el duro y duro y duro. ¿No? Y que al final fue todavía más, fue como más frustrante, yo creo que para los dos, porque los dos llegamos y yo creo que lo primero que hicimos llegando a casa de él, buscar en su cajón y yo me voy a la ropa sucia donde habíamos dejado tanto su pantalón como el mío y al último, en alguno de los dos pantalones estaba. Ahí estaba el billete en la porque ropa sucia. Estaba en la ropa sucia. O sea, ni en su bolsa ni en la mía, pero estaba en la ropa sucia. En alguno de los dos. Entonces, fue más frustrante porque no supimos cuál de los dos recuerdos fue el verdadero. Fue el verdadero. El verdadero, ¿no? Y sí, pero sí frustra. Pero también este tema es bien importante y yo digo que para la gente que nos está viendo, nuestros viejitos, porque realmente ellos pasan por este tipo de situaciones donde de verdad, gente, tenemos que aprender a entenderlos y a tener empatía con ellos, porque sí es muy común que en ellos se ve mucho esta parte de estos recuerdos falsos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y si llega un momento en el que las personas más jóvenes o personas adultas jóvenes o personas adultas, sí, les cuesta mucho trabajo como entenderlos, ¿no? Y algo que yo les digo es, acuérdate que vas a llegar a ese punto, si Dios quiere, vamos a llegar a viejos y vamos a estar en la misma situación. Entonces, ¿qué tan importante es el hecho de también tener la empatía con ellos y con los niños? Sí. Sí, con los niños también es algo como dices tú, Marín, o sea, depende de para qué lo utilices. Y hablando de podcast, por ahí yo me encontré una plataforma, el podcast de Los Niños del Narco, donde también muchos niños, hay una persona que hace la entrevista a otra persona que vivió todo esto, donde también en las investigaciones que se hacen hacia él, los estudios que se hacen hacia la persona que vivió, también encuentran algunas inconsistencias, etcétera,
Está muy bueno, escúchenlo, está muy bueno. A mí me atrapó, y es algo que yo empecé también a notar, que hay muchos niños donde implantan o condicionan para bien, y hay otros que los condicionan para otro tipo de actividades. Y es algo que en el país pues es alarmante, porque sí existe. Hay personas que todavía dicen que no, que esta parte que los niños trabajan, que los niños del narco no existen. Sí existe. Claro. Son temas también muy fuertes, pero yo creo que la parte de los recuerdos, también ahorita que he hablado de esta parte de que sí o no nos acordamos, algo bien fundamental para crear o modificar falsos recuerdos, que es algo así que te lo activa o te bloquea o te distorsiona toda la realidad, es el estrés. Es algo que realmente viene a darte en la torre para crear falsos recuerdos, incluso hasta para tener lapsus, que es bloquear esa parte ay, no me acuerdo, no me acuerdo, Que posiblemente fue acuerdo. lo que te pasó. Sí, porque uno todo preocupado dejando las cosas listas y que sí, que no, que te hablan y que es algo que es inevitable. Y es inevitable para todos porque nuestro cerebro siempre va cambiando, siempre se va modificando y siempre vamos teniendo algo que se llama la evolución. A veces evolucionamos para bien, otras veces, ay, ¿cómo se puede? Cuesta más trabajo. Sí, y de acuerdo o empezando a hablar de la parte del funcionamiento del cerebro, ¿qué nos puedes platicar tú, mi amor? Pues en realidad todo lo que dijeron es el cómo funciona el cerebro. Aquí lo importante es ponerle nombre precisamente a todo lo que ustedes están comentando. Entonces, antes que nada, hay que ubicar que manejamos 3 tipos de memoria, que es la memoria sensorial, la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo. La memoria sensorial es la que de forma automática crea la información que recibimos de acuerdo a los sentidos. Lo que viene siendo la memoria a corto plazo, pues es la que de acuerdo a ciertas imágenes, lo que tú acabas de ver, lo captas en ese momento, y es casi imposible que al día siguiente ya te acuerdes de ello. Y la memoria a largo plazo es donde, bueno, ya hay como esa conciencia de lo que tú estás ubicando, de lo que tú estás aprendiendo en ese momento, y se queda almacenado ahí esa imagen, eso que estás viviendo, eso que estás aprendiendo, se queda almacenado pues casi por tiempo ilimitado, ¿no? Pero es importante ubicar que hay 4 pilares importantes que tienen que ver con todo lo que ustedes están diciendo, y que precisamente es como podríamos deducir que es el funcionamiento del cerebro. Entonces, ante esto viene siendo el primer pilar, que es la codificación. La codificación tiene que ver con los niveles de procesamiento. No toda la forma de procesar la información genera lo que viene siendo el mismo recuerdo. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos solamente como en situaciones superficiales, el recuerdo va a ser como muy débil, muy vago, y pues va a andar por ahí, ¿no? Como vagando, no va a dejar como ese impacto en lo que viene siendo la memoria. Pero cuando el procesamiento de la información es profundo, pues es ahí donde ya se queda almacenada la información en base a lo que vives, en base a lo que lees, en base inclusive a lo que escuchas, ¿no? Porque ya estamos hablando de un procesamiento pues más profundo. Y que aquí hay un ejemplo que me llamó mucho la atención, que ese yo me identifico con él, en base a lo que viene siendo el procesamiento superficial. ¿No les ha pasado de que cuando están leyendo como que algún libro y ustedes están leyendo algo, están leyendo y de pronto ya pasaron 3 hojas y dices,
Y luego, o sea, que No, no leí, entendí nada. no entendí nada, entonces es cuando no estamos manejando ese nivel de procesamiento profundo, ¿no? Entonces, ya en el nivel de procesamiento profundo, sí, ya es cuando tú ya estás haciendo consciente lo que en ese momento estás haciendo, lo que en ese momento estás leyendo, y eso ya se queda directamente, pues causa ese impacto, ¿no? A todo esto lo llamamos procesamiento semántico. Así es. Pero para eso también hay que ubicar que existe lo que viene siendo la consolidación, lo que viene siendo la reconsolidación y lo que viene siendo la recuperación, ¿sí? Que esto tiene mucho que ver con la parte de los recuerdos. Consolidación, reconciliación. Consolidación, reconsolidación y la parte de la recuperación. Sí, entonces la consolidación es precisamente consolidar ese recuerdo. Este viene siendo un proceso más biológico y cognitivo, ¿no? Donde los recuerdos pueden llegar a ser inestables a corto plazo o pueden llegar a estabilizarse precisamente a corto plazo, ¿sí? Y lo que viene siendo, por ejemplo, aquí, ¿no? Pongo un ejemplo. Cuando nos aprendemos anteriormente que no existía nada de esto, ¿sí? ¿Cuántos números telefónicos traías en tu cabeza? Pues el de la novia, el del novio, el de caray. la abuelita, el del novio de la novia. No, o sea, era Eran impresionante muchísimos. la información consolidada que nosotros manejábamos, ¿sí? Y no solamente era el número de teléfono, era tu dirección, la dirección de la abuelita, la dirección de la tía, o sea, la dirección de la otra abuelita. Y el nombre de todos los Y que conoces. exacto. De hecho, hablando de los números telefónicos, si no mal recuerdo la información, los números telefónicos fueron creados de 10 dígitos, porque más de 10 dígitos ya es mucho más difícil para las personas Procesar. que se los puedan aprender o que procesen o que consoliden este recuerdo. Así es. ¿Cuál fue su primer número de teléfono? Mi primer número de teléfono, yo creo que no me acuerdo. 445, No, el mío empezaba con 43. 477, creo que era como de León, de por allá. Pero sí es cierto, o sea, es tan cañón que ahora ya todo lo digital nos hace a veces esforzarnos cada vez menos de la parte, pues, cognitiva. Y ahorita lo que decías, bueno, sí es verdad, o sea, estás leyendo un libro, estás leyendo una información, un artículo, una revista, y de repente es de, a ver, espérame, deja regresarme porque a partir de este punto ya se me olvidó todo lo otro. Y hay estrategias inclusive de estudio para que puedas como, digamos, retener más esa información y al final no termine siendo un falso recuerdo, ¿no? Lo que leíste. Leyendo, o estudiando para un examen, para una prueba o todo eso. Bastante interesante. Para un programa. Y la reconsolidación tiene que ver con todos estos pensamientos o recuerdos inestables, que ahí es donde entra todo lo que ustedes explicaron, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, uno de los ejemplos que traía es de que de niño estás con un amiguito, te caíste de la bicicleta, causó un impacto. De hecho, es bien importante esta parte de la reconsolidación, porque desde la parte cognitiva y desde la parte que impacta, el cómo tener que trabajar esos hechos que te producieron un dolor o que te producieron un impacto, ¿no? Entonces, vas tú con el amiguito, te caes de la bicicleta, tiempo después, tú vas caminando y ves a otro pequeño en bicicleta, ¿no? Y le dices al amigo, o sea, es que, carnal, ¿te acuerdas cuando yo me caí? No, me caí, me dolió y me raspé, y no, me fue a mi casa, lloré, yo ya no quise salir, y de pronto la amiguita es así de, pero te levantaste, te sobaste y seguiste jugando con nosotros toda la tarde. Y no, es que no fue así. Entonces, ahí la reconsolidación es donde convierte esos pensamientos en
en pensamientos o recuerdos inestables, que es precisamente ahí donde entraba, por ejemplo, todo lo que tú explicabas, ¿no, Marín? Sobre todo, por ejemplo, en niños y en personas ya Adultas mayores. adultas mayores. Posterior a esto viene siendo lo que es la recuperación. Y lo que es la recuperación se les va a poner algo bien sencillo, es recuperar el pensamiento que desde hace tiempo estabas ahí, ¿no? Como lo que acaba de hacer usted, Nutri, el hecho de, ¿cuál fue tu primer número telefónico, no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, tu memoria se activa, se va Empiezas a a lo buscar más entre los archivos, así. exactamente, y sacas ese primer número telefónico, ¿no? Entonces, realmente el funcionamiento de nuestro cerebro es en base a todo lo que comentaron, pero cada cosa tiene un nombre. Entonces, partiendo desde ahí, ¿no? Y no es nada más por el hecho de, ay, pues no me acuerdo, no, es que recuerdo esto. Entonces, yo creo que siempre viene a haber como un origen del porqué de las cosas. Hay personas que pueden ser, o que pueden tener recuerdos como un poquito más concretos, y hay otras personas que incluso se adjudican recuerdos de otras personas, que ni siquiera fueron de ellos. Entonces, En efecto, como dijo, ¿no? O sea, ni siquiera estuviste tú ahí, así es. pero yo sí me acuerdo. En la Yo también animación, nací. toda animación, ¿no? Ya me metieron ahí sus chismes. Una de las cosas, perdón, Nutri, Sí, que sí, yo sí. me acuerdo que cuando estaba chiquita, yo le decía a mi mamá que yo me acordaba de su boda. O sea, ¿cómo te vas a acordar? Sí, yo me acuerdo que estaba en tu boda. Y yo insistía con que yo me acordaba de su boda, ¿no? Entonces, situaciones, ¿no? Donde ni siquiera ahí estuviste y te metes en los recuerdos o en las vivencias de los recuerdos. Exacto. Y los creas, Te das cuenta de si fueron o no las cosas. Ayer platicamos en familia de eso, de una bisabuela mía, sí, bisabuela mía, mamá de mi abuelita paterna, que decían que era pues muy recia, ¿no? Muy fuerte, señoras de antes, ¿no? Muy fuertes. Eso es de buena manera. Ajá, y yo recordaba que ella había fallecido antes del año 2000. Y ahí en el bloqueo me dice mi tío, no, pues ella falleció en el 2003. Y 2003, pues yo ya tenía 7, 9 años, 8 años, 9. Estaba bien chiquillo. Dije, ¿en serio? Sí. Y después de ahí viene esa parte del recuerdo y me quedé, dije, sí es cierto, me fui a jugar maquinitas con el primo fulano que nunca lo volví a ver. Dice, sí, porque ella falleció. Se lo juro que pensé que había sido cuando yo tenía como unos 4 o 5 años. Me dice, no, fue en el 2003, ¿no? Y sí es cierto esa parte de que ayer, ahora para el tema, me acordé y dije, sí, o sea, yo tenía un recuerdo de que había sido antes, de que yo estaba más morrillo, y resulta que no, o sea, ya estaba jugando maquinitas y todo eso. Pero son cosas que al final uno no tiene como tanto en la cabeza. También ayer en esa plática resultó que la tía que yo pues siempre creí que era mi tía, pues no era mi tía, era el tío, hermano de mi abuelita. Le dije, ¿en serio mi abuela? Mi tía Lupe no es mi tía. O sea, sí es tu tía, pero es la esposa del hermano, ajá, o sea, le dije, se los juro por mi vida que siempre pensé que era hermana de mi abuelita. Hasta ayer, pues, a mis 32 años, me di cuenta que mi tía Lupe no es mi tía Lupe, o sea, bueno, sí es mi tía Lupe, es la tía que yo creía, ¿no? Entonces, en esa parte, pues sí son esos recuerdos que uno empieza a andar como acá, pero es importante entender todo esto, porque pues tiene un porqué, ¿no? Algo científico. Y desde la parte nutricional, pues abordar esto como por último de nuestro tema, el que a veces pues los niños llegan a creer que ciertos alimentos les cayeron mal, que ciertos alimentos fueron intolerantes. Hay algo en tema de nutrición y también en la parte, por ejemplo, de la psicología, más enfocada en la parte nutricional, que es la situación de la neofobia, ¿no? Que esta neofobia se refiere al repudio de alimentos, al rechazo de alimentos por textura, por olor, por sabor, por preparación inclusive. Entonces en un niño eso es muy común, que es más común de lo que la gente piensa, ¿no? La parte de que al niño no le gustan las verduras o que al niño no le gustan las frutas, y que si esto obviamente no se llega a trabajar, en una edad adulta se va a quedar ese recuerdo y al final la niña, el niño, el hombre, la mujer
va a tener esos recuerdos de, es que esto a mí no me gustaba porque recuerdo que me provocó dolor de panza, o porque recuerdo que había como reacciones, que tal vez pueda ser que sí, es verdad, pero no se llevó tal vez un tratamiento médico, fue una reacción que tuviste por tal vez un chayote en mal estado en ese momento, pero no quiere decir que el chayote ya por lo cual te va a provocar siempre un efecto así, pero la mamá recuerda que si el niño se come un chayote, recuerda, tal vez puede haberse un brócoli y otra cosa, ¿no? Y hay ese falso recuerdo, ¿no? De alguna alteración. Entonces, esta parte de la neofobia sí es algo bien estudiado, sí es verdad que pasa, y que obviamente son situaciones que a veces se pueden deber hasta por factores genéticos. Hay alteraciones en genes o mutaciones genéticas que obviamente generan que nuestro paladar sea más sensible a lo amargo, a lo dulce, hasta lo picoso. ¿Cuántas veces no conocimos el primito que no comía picante y que hasta la cápsula le picaba, ¿no? ¡Ay, eso pica! Y tal vez era por la pura textura o como por la pura forma, pero es gente que ahorita en una edad adulta tal vez no consume picante. Esas situaciones, ni cápsula, o sea, esas situaciones de gusto de sentir, o sea, sí generan que en una persona haya cierto rechazo a largo plazo a los mismos sabores, texturas, y que ni siquiera se den la oportunidad de poderlos probar o de poder tener como una nueva como integración a su nutrición o a su dieta de esos alimentos. Entonces, los papás son los mayores responsables, obviamente, de que el niño crezca con cierto tipo de traumas, con cierto tipo de recuerdos que tal vez ni siquiera fueron y todo eso, ¿no? Pero en la parte nutricional también la responsabilidad es empezar a integrar alimentos variados para el niño. Es que, por ejemplo, me pasó en consulta, Nutri, es que a este chiquillo no le gustan nada las verduras y las frutas, y yo recuerdo que de niño sí le daba todo eso y se lo comía. Bueno, tal vez hubo una época en la que la exposición a ese tipo de alimentos, usted las bajó, usted ya no empezó a meterle tanta verdura, ya no empezó a comer tantas manzanas, entonces el niño pasa esa transición de alimentos saludables a todo lo procesado. Es que era más fácil comprar la galleta al chiquillo que la manzana, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones van generando al final que hay ese rechazo a ciertos alimentos. Estrategias que pueden funcionar es empezar a integrarlos de manera variada, no forzar al niño a que los coma, también como papás pues empezar a crear esa educación. Bueno, el chiquillo te ve a ti comiendo una manzana y la ve disfrutando. Ahorita les platicaba de lo de mi hija, o sea, el chiquillo difícilmente, le gusta todo, pero los vegetales, un jitomate, o sea, yo decía, pues, no creo que se lo coma. Entonces en una convivencia lo agarré, lo mordí y le dije, mi niño, pero está bien bueno, cómetelo. Y lo agarra y es el chiquillo. No está bien bueno. Y de ahí, si lo veo, es un jitomate y nos lo comemos. O sea, desde esa parte de que él vea que es una acción normal, que tal vez no es un sabor tan agradable como las galletas, la paleta que se come, pero es empezar a crear es empezar a crear esa educación nutricional y que al final no tengan un recuerdo de que el jitomate pues hace mal, o el jitomate sepa mal, entonces, o sabe mal. Entonces, ese tipo de acciones a nivel nutricional, de esos falsos recuerdos, de que a mí me cayó mal esto, que puede ser que si no, haya reacciones alérgicas, pero esa reacción alérgica también pues debe de ir con un tratamiento médico, bien diagnosticada, inclusive se puede decir que todos somos alérgicos a algo, pero aún no lo hemos probado. Todos somos alérgicos a algún alimento, pero probablemente por nuestra cultura, nuestra gastronomía, aún no lo hemos probado, ¿no? Y es muy común con gente que acostumbra a viajar a países nuevos, lugares como tropicales, que la fruta esta no está en tu comunidad, y la pruebas, y órale, cerro de garganta, hinchazón, todos podemos tener alguna alergia a algo, inclusive sin saber que ahorita somos alérgicos a ese alimento o a ese medicamento, ¿no? Entonces, el tema muy interesante, Marco. Falsos recuerdos. Suena como a canción como nombre de una canción, de una telenovela, algo así. Se llama así. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba ahí. No. Yo ni salí, amor, ese día me quedé acostado. Pero se parecía mucho a mí. Pero se parecía mucho a ti. Si te vienen a contar cositas malas de mí. Ahorita nos la llevamos, ¿no? Con canciones. En la técnica de programación neurolingüística, en esta área, esta implantación de falsos recuerdos o recuerdos dirigidos
yo creo que es algo que nos lleva desde la infancia, es algo que nosotros los psicólogos llegamos a utilizar, en la hipnosis se llega a utilizar, en las visualizaciones guiadas se llega a utilizar. Entonces, todo dependiendo para qué lo ocupes, esto es indispensable, el crear o no crear esos recuerdos que a veces sí nos pueden apoyar o no. Y una de las etapas principales es la niñez. Y el próximo programa va a estar buenísimo porque yo creo que nos va a quedar un poquito más claro la parte de por qué los niños a veces sí quieren o a veces no quieren, y donde viven situaciones en su entorno y en su crecimiento que los llevan a tomar decisiones buenas o no buenas. Entonces, próximo programa no se lo pierdan. El día de hoy pues nos despedimos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, compañeros especialistas. Nos vemos, próximo programa de En Consulta con los especialistas.